Bienvenidas amigas a este su canal Tejidos y Puntos e invitarlas a que visiten el canal y se suscriban a él. Déjenme una manito arriba, comenten y compartan. Y no se vayan sin activar la campanita de las notificaciones y así no se perderán las novedades y exclusividades que tengo para ustedes. En esta oportunidad les presento este punto de fantasía de hojitas. Como ustedes pueden ver, están intercaladas. Es un punto de fantasía apropiado para chompas de media estación en lana delgada o hilo. Y también para chompas de verano, ¿no? Es un punto múltiplo de 4 más 3. En este caso yo he montado 23 puntos. La primera carrera va a ser 3 revés. Y en el punto que viene, el siguiente, se van a sacar 3 puntos de un punto. Y se va a tejer así. Tejemos un derecho, un revés. Y nuevamente tejemos un derecho. Entonces ahí hemos sacado 3 puntos de uno. Y eso es lo que vamos a repetir a lo largo de la carrera, ¿no? De nuevo, 3 revés. Y nuevamente sacamos 3 puntos de uno. Un derecho, un revés y un derecho. Y así hasta el final. Entonces hemos repetido a lo largo de la carrera 3 revés y 3 puntos de 1. Y al final se termina con 3 revés. La segunda carrera se tejen los puntos como están. Aquí nos encontramos con 3 derechos. Y donde hemos aumentado los 3 puntos de 1, esos 3 puntos se van a tejer en revés. Y así vamos a ir hasta el final. La tercera y cuarta carrera se tejen los puntos como están. La quinta carrera va a ser así. Tejemos un revés. Hacemos 3 puntos de 1 aquí. Un revés. Y 3 puntos juntos, todo en derecho, estos tres derechos. Todos juntos, los cerramos los 3. Y nos va a quedar así. ¿Vale? Y todo eso lo tejemos a lo largo de la carrera. O sea, repetimos todo esto a lo largo de la carrera y antes de finalizar ya les voy a decir cómo termina. Hasta aquí hemos repetido todo el diseño que a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces hemos terminado de tejer estos 3 puntos juntos cuando hemos repetido a lo largo de la carrera, y la carrera se va a terminar con un revés, 3 puntos de 1 y un revés, ¿no? Entonces ambos extremos quedan iguales. La sexta carrera empezamos con un derecho y a lo largo de la carrera vamos a repetir 3 revés y 3 derechos.
vamos a ver al final cómo tenemos que terminar. Entonces al final de la carrera tenemos que terminar con 3 revés y un derecho. La carrera 7 y 8 se tejen los puntos como se presentan, cosa que ya he hecho. Ahora vamos a empezar la carrera número 9. Entonces vamos a repetir a lo largo de la carrera lo siguiente: un revés, 3 puntos juntos, un revés, 3 puntos de 1, entonces eso es lo que vamos a repetir a lo largo de la carrera y después vemos cómo se debe terminar. Entonces la carrera la debemos de terminar así: con un revés, 3 puntos juntos, y un revés. La carrera 10 vamos a repetir a lo largo de la carrera 3 derechos, 3 revés, y al final ya vemos cómo se va a repetir, cómo se va a terminar, perdón. Entonces al final vamos a terminar la carrera con 3 derechos. La carrera 11 y 12 se tejen los puntos como se presentan. Y para repetir el diseño no vamos a repetir desde la primera carrera, sino desde la quinta carrera. Es decir, vamos a repetir a lo largo de una carrera como ya hice aquí. Aquí ya tejí la carrera 11 y 12. Estoy haciendo nuevamente la carrera número 5. Es decir, que repetimos a lo largo de la carrera un revés, 3 puntos de 1, un revés y 3 puntos juntos. Todo eso vamos a repetir a lo largo de la carrera. Ese es un revés, 3 puntos de 1, un revés y 3 puntos juntos. Y al final vamos a terminar como sigue, ¿no? Como ya les había dicho anteriormente. Un revés, 3 puntos de 1, y un revés. Y así como ustedes pueden ver, se ha terminado de completar el punto. O sea, vamos a repetir estos a partir de acá, ¿no? De la quinta hacia arriba, para que se intercalen nuevamente, y eso sería todo. Ven cómo se van formando los puntos, cómo se van formando las hojitas y cómo se intercalan. Entonces, amigas, esto sería todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado, que lo apliquen en sus chompas. Y nuevamente invitarlas a que visiten mi canal Tejidos y Puntos y a que se suscriban a él, y así no se perderán las novedades y exclusividades que les tengo a todos ustedes. Nos vemos en la próxima.